Bien, hoy comenzamos con el capítulo 9 de la confesión, que tiene que ver con el libre albedrío. Vamos a hablar del libre albedrío. Ese es el capítulo 9. Como ya les he dicho, si usted no tiene una copia de la confesión de fe y le gusta tenerla digital, ya sea en el teléfono, en una tablet, puede descargarla gratis en internet. O si le gusta físico el libro, tenemos varias copias de la confesión y podemos compartirle para que usted tenga esa declaración doctrinal. Si usted es miembro de esta iglesia, en los cursos de premembresía se les da una copia de la confesión o se les llama a leer la confesión porque es lo que nosotros creemos. Están nuestras doctrinas fundamentales resumidas de buena manera en esa confesión de fe. Bien, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2 y leer también el párrafo 1 del capítulo 9. Efesios capítulo 2. Yo a veces he escuchado a algunos creyentes que abrazan la fe, la teología reformada, la fe reformada, y después de haber aprendido algo acerca del libre albedrío, ellos llegan a la fe reformada y por no estudiar bien el tema dicen, no, el hombre no tiene libre albedrío. ¿Cierto? ¿Has escuchado eso? Pero eso no es lo que la Escritura enseña. De hecho, no es lo que la teología reformada históricamente ha creído, no es lo que nuestra confesión de fe dice incluso. Nosotros creemos en el libre albedrío. Ahora lo vamos a explicar a la luz de la Escritura, qué es lo que significa que nosotros creemos en el libre albedrío. Obviamente la palabra libre albedrío como tal no aparece en la Escritura. Cuando hablamos de libre albedrío hablamos de la voluntad del hombre, de la capacidad del hombre de escoger. Entonces Efesios capítulo 2, versículo 1 nos habla de nuestra condición caída y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nos habla de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos, muertos espiritualmente, y el Señor nos dio vida espiritual, nos resucitó. O sea, nos habla de la condición humana, nos dice que el hombre sin Cristo está en una condición de muerte espiritual, no una condición de enfermedad, sino una condición de muerte. El hombre está totalmente insensible. Un muerto está totalmente insensible a las cosas espirituales. Usted puede tomar a un muerto, levantarlo, moverlo, y él no va a reaccionar porque no tiene vida. Pero el Señor nos dice que nosotros estábamos en esa condición, gracias hermano, y nos dio vida espiritual al momento de nosotros creer por la fe. Resucitamos espiritualmente. Nacimos de nuevo, como la Escritura lo señala. Dice, pero que estábamos muertos ante nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Leamos entonces, ya teniendo en mente este pasaje que nos habla de la condición caída, nosotros ahora leemos el párrafo 1 de la confesión de fe. Dice así: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. ¿Habla la Biblia del libre, habla la confesión de fe del libre albedrío a la luz de la Biblia? Por supuesto, está diciendo aquí claramente que Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces, inmediatamente ya el párrafo 1
echa por tierra esa caricaturización hacia la teología reformada cuando nos dicen que nosotros no creemos en el libre albedrío. Porque nosotros sí creemos en el libre albedrío. Ahora, debemos explicarlo. La confesión lo explica en los párrafos siguientes, porque no es llegar y decir, ya el hombre tiene libre albedrío. Ahora, nosotros tenemos que mencionar en qué etapas, o el grado de libertad que el hombre tiene en sus diversas etapas, que la Escritura nos señala y la confesión de fe también nos menciona. Entonces el hombre, por ejemplo, peca libremente. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados en el texto que leímos, y si nosotros creemos en el libre albedrío, ¿cierto? Podemos decir con toda libertad que el hombre peca libremente. El hombre no es forzado a pecar. Cuando el hombre falla a Dios, el hombre sin Cristo desobedece a Dios, Él lo hace libre y responsablemente. El hombre es responsable de su pecado. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. No podemos decir que porque Dios es soberano y creemos en la soberanía de Dios, entonces el Señor incluso hace que nosotros pequemos, porque la Escritura enseña claramente que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios no creó al hombre en pecado, Dios creó al hombre recto, dice la Escritura también, y fue el hombre el que voluntariamente y libremente y responsablemente decidió pecar. Recuerda cuando el Señor Jesús, viendo la condición de Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? ¿Y qué dice? Y no quisisteis. ¿Quién no quiso? Israel. Ellos constantemente rechazaron al Señor. Ellos no quisieron venir a Cristo. Dios envió a sus profetas, Dios envió a sus mensajeros, ¿y qué hicieron ellos? Los mataron. Y Él quiso juntarlos como las gallinas, dice, junta sus polluelos, y ellos responsablemente no quisieron. Si el hombre no viene a Cristo, hermanos, es porque no quiere. Porque no quiere. Entonces nosotros no negamos la soberanía de Dios, nosotros creemos que Dios es soberano, pero tampoco negamos la voluntad del hombre. El hombre es libre en su elección. Él es Dios, Él lo controla todo, Él gobierna todo, Él es el soberano, pero el hombre también es responsable. O sea, creemos tanto en la soberanía de Dios como en la responsabilidad humana. Son dos cosas que nosotros no podemos unir. Nosotros los seres humanos no podemos unirlo. No podemos entenderlo porque es parte de lo que a Dios le pertenece. La soberanía de Dios es algo que le pertenece solo a Dios, por lo tanto nosotros no podemos entenderlo completamente en nuestra mente. Pero la Biblia nos habla tanto de lo uno como de lo otro. Como decía Spurgeon, son dos rieles que corren paralelamente. Son dos ríos que corren de manera paralela. Entonces las Escrituras son enseñadas estas dos verdades. Es por eso que tenemos que unir este capítulo del libre albedrío con otros capítulos también y otras doctrinas que nos señalan la confesión. Por ejemplo, el decreto de Dios. La Escritura nos dice que Dios ha decretado todo lo que ha de acontecer, todo lo que ha de suceder, pero sin violar la voluntad libre del hombre. Dios creó agentes libres. Y eso es lo que nosotros no podemos entender. Yo no puedo explicárselo. Cómo Dios ha decretado todo lo que ha de acontecer, pero en ese decreto soberano Él no viola la voluntad del hombre. El hombre es responsable de sus actos. ¿Hermano? Pero hay una elección, porque dice: a uno aborrecí, más a Jacob amé. Sí. Entonces, el hombre se acerca a Dios, porque no quiere, pero ¿cómo lo hace? Sí. Vamos a llegar a eso. Obviamente, creemos nosotros en la elección soberana. Dice la Escritura que en ese decreto soberano de Dios, que Él ha decretado todas las cosas que han de acontecer, Él también ha escogido a los suyos. Ha escogido quienes se han de salvar. Ha escogido a un pueblo innumerable de personas. Es por eso que yo les decía que no podemos nosotros unir en nuestra mente esa soberanía de Dios, pero también esa responsabilidad del hombre. O sea, Dios escoge a los que se han de salvar, pero le demanda al hombre responsablemente a que se arrepienta, a que venga Cristo. Hay un llamado parte del Señor a todos los hombres. Y es porque Dios ha dotado de una capacidad al hombre natural
de venir a Cristo. El hombre fue creado en su corazón con el deseo de adorar. Fue creado Adán desde el Génesis para que adorara a Dios. Entonces, naturalmente, Dios ha capacitado al hombre para buscarle. El problema es que después de la caída, el hombre se ha contaminado, el hombre ha caído moralmente y el hombre ahora no tiene ninguna sensibilidad que lo lleve por sí mismo a buscar a Dios. Pero lo vamos a ver más adelante. Estamos en la introducción todavía. Entonces, nosotros no podríamos confiar, por ejemplo, en un Dios que no lo controla todo, ¿cierto? Sabemos que Dios es soberano, que Él todo lo controla, que a Él no se le olvida nada, nada es contingente para Él y que no se le escapa nada incluso de lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace está controlado por la mano de Dios. Entonces, ¿creemos en el libre arbitrio? ¿Creemos en el libre albedrío? Por supuesto. Ahora, hay que ser cuidadosos cuando nosotros hablamos del libre albedrío que tiene el hombre, porque aún esa libertad del hombre no escapa del control soberano de Dios. ¿Qué dice la posición contraria a la teología reformada, el arminianismo? ¿Qué dice respecto a la libertad del hombre? Ellos dicen que el hombre naturalmente fue afectado por el pecado. Al momento de caer, de pecar, Adán fue afectado por el pecado, pero en él quedó algún bien en su interior que le puede llevar por sí mismo a buscar a Dios. O sea, el hombre puede buscar a Dios por sí mismo. Tiene algún bien espiritual dentro de él que le lleve, ¿cierto?, a una búsqueda sincera de Dios. Es como decir, el hombre no está muerto, sino el pecado lo dejó golpeado, lo dejó tirado en el piso, lo dejó agonizante, pero aún hay un bien en él, en el hombre, que lo lleve a buscar a Dios. Por eso ellos señalan el Evangelio de esta forma. Dios hizo posible la salvación de los hombres, ¿cierto? Cristo vino, muere por todos los hombres, dicen ellos, y hace posible la salvación de todos los hombres. O sea, Dios hace su parte, entonces el hombre ahora tiene que hacer la suya. El hombre tiene que buscar a Dios por sí mismo. Pero si el hombre no responde, si el hombre no le busca, entonces no puede ser salvo. Esa es la posición arminiana, la posición contraria a la teología reformada y para nosotros contraria a la Escritura. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 3 nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. En Efesios capítulo 2 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto, en su muerte espiritual el hombre no tiene un bien dentro de sí mismo que le lleve a buscar a Dios. Entonces es imposible que el hombre busque a Dios por sí mismo. Segundo a los Corintios capítulo 2 nos dice que el hombre natural, se refiere al hombre sin Cristo, no transformado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre necesita la obra del Espíritu de Dios para poder entender ahora las cosas espirituales. Es por eso que nosotros no podemos reducir el Evangelio, alivianar el Evangelio o las demandas del Evangelio, la salvación en sí, a simplemente una decisión del hombre. La salvación no es una decisión del hombre. No es como yo decido unirme a un club social, decido empezar a ir a una iglesia, es que yo decido ser salvo. No, no es lo mismo. La salvación no es una decisión del hombre, aunque conlleva un acto de la voluntad, conlleva una decisión. La salvación es un milagro de Dios. Es una obra completa de Dios. Dios es el que obra en el corazón de nosotros para nosotros poder ver la luz del Evangelio de Cristo. Recuerdan que dice la Escritura que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuándo nos resplandeció la luz del Evangelio de Cristo? Bueno, cuando dice Corintios que Dios que mandó, Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Él mandó, Él obró. Cuando Pablo estaba predicando a las mujeres en Macedonia, dice que Dios, estando muchas mujeres, Dios abrió el corazón de Lidia. No de las otras mujeres, abrió el corazón de Lidia para que entendiese lo que Pablo decía. Y no es que las otras mujeres no estaban entendiendo, ellas entendían el mensaje, hablaban el mismo idioma que Pablo. El tema es que no entendían espiritualmente, como lo hizo Lidia. En ese momento Dios abrió su corazón para que ella pudiese
entender espiritualmente. Entonces, ¿tiene el hombre libertad para escoger? Sí. Pero esa libertad de escoger es de acuerdo o no es contraria a su naturaleza moral. O sea, el hombre va a decidir de acuerdo a su naturaleza moral. Y la naturaleza moral del hombre sin Cristo está caída, está en pecado. Por lo tanto, en todas sus decisiones que el hombre tome, siempre va a escoger el pecado. Siempre va a escoger alejarse de Dios, porque en esa naturaleza caída hay muerte espiritual. En esa naturaleza caída no hay ningún bien que lleve al hombre a buscar por sí mismo a Dios. Naturalmente, el hombre fue creado para adorar, el hombre fue creado para buscar a Dios, pero por su condición caída, moralmente el hombre ha caído. Entonces, su naturaleza caída lo que quiere hacer es pecar. El hombre sigue los impulsos de su corazón. Y el impulso de su corazón caído le lleva solamente a escoger el mal. Y usted dice, pero nosotros conocemos a personas que no tienen a Cristo, que no son cristianas, pero son buenas personas, ¿cierto? Personas que hacen bien a otros. Y sí, hay personas que son ateas y hacen filantropía, ¿cierto? Ayudan al pobre. Y usted dice, pero ¿cómo si están muertos espiritualmente? Si tienen una condición caída. Sí, pero aún esas buenas obras, muchas de ellas son parte de la imagen de Dios en el hombre. De que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y puede hacer actos de justicia, tener actos de justicia, porque Dios es justo, porque Dios es bueno. Pero aún esas buenas obras están contaminadas con el pecado. Están contaminadas con la naturaleza caída, porque el hombre sin Cristo no hace esas cosas buscando la gloria de Dios, que es el fin supremo, que es el fin máximo del hombre. Y porque no busca la gloria de Dios en lo que hace, sino simplemente ayudar a otros, o simplemente que lo reconozcan porque Él hace buenas obras, entonces esas buenas obras están manchadas de pecado y son insuficientes para ser hallados aceptos delante de Dios. Por eso dice Isaías que nuestras justicias sin Cristo son como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, esas justicias, esas buenas obras están manchadas de suciedad porque no dan la gloria a Dios. Entonces, el hombre actúa de acuerdo a su naturaleza moral, de acuerdo a su condición moral. Entonces siempre va a escoger pecar. El infierno va a estar lleno de personas que voluntariamente no quisieron creer. Voluntariamente no quisieron creer. Si bien Dios, como decía el hermano Fernando, escogió desde antes de la fundación del mundo, en su decreto soberano, a los que Él iba a llamar un día para salvación, la Biblia dice en el libro de Romanos, ¿y cómo creerán esos que Dios escogió sin haber quien les predique? O sea, ¿conlleva una voluntad del hombre? Sí, conlleva una voluntad del hombre. El hombre tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. Obviamente sabemos que no es una simple decisión, sino que Dios está obrando desde antes en su corazón, Dios le está llamando, Dios le ha regenerado, ha obrado en su vida para que el hombre pueda venir voluntariamente al Señor. Pero no somos robots de Dios, a eso quiero llegar, no somos agentes libres, no es que Dios nos controla como Él quiere, ¿cierto? Y hace con nosotros como marionetas que se mueven de acuerdo al ritmo de Dios, sino que el hombre es agente libre, aunque todo está decretado. Y eso es lo incomprensible para nosotros, aunque todo está decretado y establecido, ¿cierto? Dios en ese establecimiento, en ese decreto, no viola la voluntad libre del hombre. Entonces el hombre es libre de hacer lo que él quiere de acuerdo a su condición moral. Pero el hombre por sí mismo, por su condición moral, nunca va a buscar a Dios. El hombre caído nunca va a buscar a Dios. Es una libertad real, pero en esa libertad el hombre sin Cristo no quiere buscar a Dios. Miren lo que dice Proverbios 1. Esto es una introducción, vamos a ir a lo concreto, hermanos, y ahí se va a entender un poco más. Proverbios 1, 24. Dice, por cuanto llamé, el Señor, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere
lo que teméis. Pero dice que Él llamó y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Siempre la Biblia, cuando habla del Evangelio, cuando habla del llamado de Dios, habla de un acto de la voluntad del hombre. El hombre no quiso, el hombre vino a Cristo. Yo creo que ustedes, nadie lo obligó a ir a la iglesia cuando comenzaron a ir. Nadie los obligó a creer en Dios. Nadie los obligó a arrepentirse. Nadie le puso una pistola en la cabeza y le dijo, arrepiéntete. Sino que ustedes lo hicieron conmovidos por la palabra de Dios, entendiendo el Evangelio. ¿Cierto? Y yo cuando vine a Cristo, un día, recuerdo, una tía me invitó a la iglesia. Ella lo evangelizaba siempre, antes yo no la tomaba en cuenta, pero ese día yo sí la tomé en cuenta. Fui a la iglesia, fui impactado por el mensaje de la palabra de Dios, y ese día rendí mi vida a Cristo. Yo recuerdo ese día, recuerdo ese año, recuerdo el momento, recuerdo mi edad. Yo fui impactado por el Evangelio y me convertí a Dios. Yo lo hice, yo fui ese día. Fue un acto de mi voluntad. Pero hoy entiendo, a la luz de la palabra de Dios, que no era yo el que le buscaba a Él, sino que Él me estaba buscando. Él estaba ordenando todos los acontecimientos. Él estaba cambiando mi corazón, cambiando mis afectos, cambiando mi voluntad, incluso permitiéndome, moviéndome a yo ahora sí escuchar el Evangelio, sí escuchar a mi tía que antes no quería escucharla, y poder aceptar esa invitación, ir y abrir mis ojos, mi mente, para yo poder escuchar y comprender el Evangelio. Era Dios obrando en nosotros. Pero yo lo hice voluntariamente. Bueno, porque Dios cambió mi voluntad. Y eso es lo que es la salvación. Eso es lo que es la regeneración. Y vamos a hablar del libre albedrío en esas etapas. Hay diferentes grados de libre albedrío. Por ejemplo, este ejemplo lo han dado otros pastores también. Cuando usted pone a un pájaro carroñero, ¿cierto?, a un buitre, que sabemos que lo que come el buitre es carne, y pone a un loro que come semilla, que come alpiste, y usted pone ahí al fondo, pone aquí a estos pájaros y al fondo pone carne y pone alpiste, el loro naturalmente va a ir a la carne. No le va a interesar la carne, él va a ir a la semilla. Pero el buitre va a ir directamente a la carne. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Porque uno come semilla y el otro come carne. Así también en el hombre. El hombre naturalmente escoge las inclinaciones de su corazón, las inclinaciones más fuertes. Jonathan Edwards, el último de los puritanos, hablaba de eso, de las inclinaciones más fuertes del corazón, de los afectos. El hombre sigue sus emociones, sigue sus deseos, sigue sus pasiones. Por lo tanto, como el hombre caído, el hombre sin Cristo, no tiene nada que lo lleve a buscar a Dios, está muerto en sus delitos y pecados, él va a seguir los impulsos de su corazón, y en toda su elección, en todo su libre albedrío, él va a escoger ¿qué? Siempre el pecado. Como el buitre va a escoger siempre la carne. Porque es su naturaleza. No hay ningún bien en él que lo lleve a buscar a Dios. Por eso es importante, para entender el libre albedrío, hermanos, entender lo que ocurrió en la caída, lo que ocurrió en el Génesis y las consecuencias terribles de ese acto de Adán y Eva. No fue algo simple, no fue una simple decisión de Adán y Eva, fue algo que afectó a toda la humanidad, nos afectó a todos nosotros y de una manera tremenda. Nuestro corazón se contaminó de pecado. Lo conocemos ese evento o eso que ocurrió en nosotros desde ese momento en el hombre como la depravación total. El hombre fue depravado totalmente. Y no es que podemos hacer las cosas más aberrantes, no significa eso la depravación total, sino que todo nuestro ser fue contaminado por el pecado. Tanto nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, todo fue contaminado por el pecado desde el momento de la caída. Entonces, vamos a definir, para ir cerrando la introducción y entrar de lleno al tema, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío, y voy a juntar aquí definiciones de San Agustín y Jonathan Edwards también que hablaron de esto. El libre albedrío es la potestad que el hombre humano tiene de obrar según considere y elija, según sus inclinaciones o deseos dominantes. O sea, el hombre actúa según sus deseos dominantes. ¿Qué es lo que lo domina? ¿Qué domina al hombre sin Cristo? Y aquí estamos hablando del pecador sin Cristo. El pecado. Por eso va a escoger siempre el pecar y no a Dios. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones
sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones. O sea, sin coacción. El hombre elige naturalmente, pero elige según la inclinación de su corazón. El libre albedrío es la habilidad que tiene cada individuo para tomar sus propias decisiones basado en las inclinaciones de su corazón. Toma su decisión el hombre basado en las inclinaciones de su corazón. Agustín, que él habló de esto, ¿cierto? Y hay discusiones que tuvo con Pelagio en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Habló del libre albedrío y lo señala en 4 etapas a la luz de la Biblia. Tenemos que ver los grados de libre albedrío en 4 etapas del hombre. Él usó palabras en latín para definir esto que se usan. Pero, ¿cuáles son los 4 estados? Bueno, el estado de inocencia. Tenemos que ver el grado de libre albedrío que el hombre tenía en su estado de inocencia. ¿Cuándo fue el estado de inocencia? Bueno, cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios lo creó en un estado de justicia original, de inocencia. El hombre no había pecado, el hombre había sido creado recto y tenía un grado de libre albedrío, de libertad. Luego tenemos que ver al hombre, o la libertad, el grado de libertad del hombre en el estado caído, cuando el hombre pecó. Es diferente, él pierde ciertos grados de libertad. Ya no es la misma libertad que tenía cuando fueron creados por Dios antes de pecar. Luego tenemos que ver la libertad del hombre en el estado de gracia. Cuando nosotros somos salvos, cambia nuevamente nuestra libertad. Y también el último estado es en el estado de gloria, cuando nosotros seamos glorificados. En eso, cuando hablamos del libre albedrío y del grado que el hombre tiene de libertad, tenemos que ver en qué estado estamos hablando. Si estamos hablando del estado de inocencia, si estamos hablando del estado caído del hombre, o sea, del hombre sin Cristo, si estamos hablando de nosotros, los creyentes, o si estamos hablando del estado futuro, ¿cierto? Que sería de gloria. ¿Qué decía Agustín en palabras latinas? Decía que en el estado de inocencia puede el hombre no pecar. O sea, en el estado de inocencia, cuando el hombre fue creado en el Génesis, ¿podía el hombre no pecar? Sí, podía el hombre no pecar. En el estado caído, dice Agustín, el hombre no puede no pecar. En el estado caído, después de la caída, el hombre siempre está pecando. Por eso dice la Biblia que el corazón del hombre era de continuo solamente al mal. En el estado de gracia, nuevamente se recupera algo de esa libertad y dice Agustín, el hombre puede no pecar. Nuevamente, ¿podemos nosotros no pecar, hermanos? Sí, podemos resistir la tentación, podemos resistir el pecado, porque hemos sido libertados de la esclavitud al pecado. Seguimos pecando porque hay inclinaciones todavía en nuestro corazón que a veces nos dominan, a veces nos domina la carne y pecamos, y seguimos esa inclinación más fuerte en nuestro corazón, pero ¿podríamos no pecar? Sí, si nos santificáramos más, si decidiéramos no hacerlo, podríamos no pecar en algunas ocasiones. De hecho, lo hacemos. Y en el estado de gloria, en el estado final, ahí ya el hombre no puede pecar. Ya definitivamente ahí no podremos pecar. No pecaremos nunca más. Y gloria a Dios por eso, ¿cierto? Porque un día nos librará del pecado que mora en nosotros. Definitivamente. Definitivamente. Ya, entonces así vamos a dividir el estudio. Quizás veremos 1 o 2 hoy día. Estados del hombre, estado de inocencia, estado caído. Y la próxima semana veremos el estado de gracia y el estado de gloria. Así lo dividiremos el estudio. Entonces, veamos el libre albedrío en el estado de inocencia. Capítulo 2 de la confesión. Párrafo 2, perdón, del capítulo 9. Párrafo 2. Dice, el hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Entonces, en este estado de inocencia, el hombre tenía la libertad para hacer lo bueno. Él podía buscar a Dios, tenía inclinaciones en su corazón. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia en Génesis capítulo 1, después de que Dios termina la creación? Dice, y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Dios no creó el pecado, hermanos. El pecado viene de Satanás. El pecado viene del diablo y de nuestro propio corazón caído ahora. No viene de Dios. Dios no creó el pecado, Él no peca ni Él tienta a nadie a pecar, dice la Escritura.
fue Satanás el que creó el pecado y el que hizo caer al hombre. Dios creó al hombre en un estado de inocencia. Se llama también ese estado de justicia original. Fue creado justo, con inclinaciones que lo llevaban a buscar a Dios. Dice Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién buscó muchas perversiones según el texto? Ellos, el hombre. Buscó las perversiones, buscó el pecado. Dios hizo al hombre recto. O sea, el hombre en el huerto del Edén tenía la libertad para querer y hacer lo bueno, hacer lo que es agradable a Dios. El hombre podía hacer eso. Pero, como dice la confesión, era un estado inestable. ¿Podía caer también el hombre de ese estado? Sí, podía pecar. El hombre podía hacer lo bueno, podía no pecar, pero también podía pecar porque estaba en un estado de prueba. Recuerda, estaba en un pacto con Dios. ¿Cuál era ese pacto con Dios? El pacto de obras. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, puedes disfrutar de la comunión con Dios, puedes disfrutar de la presencia de Dios, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, el hombre estaba en ese estado de prueba. Era justo, pero podía caer de esa justicia original si el hombre desobedecía, si el hombre pecaba. Estaba en un estado probatorio. Se le prometió a Adán las bendiciones del pacto si él obedecía, pero las maldiciones del pacto también si él no obedecía. ¿Y qué hizo Adán? No obedeció. No obedeció. Entonces, ¿qué grado de libertad tenía el hombre previo a la caída? Bueno, tenía la libertad de escoger a Dios. Porque hoy día se presenta, como les decía hace un rato, un evangelio liviano, donde le dice al hombre, escoja usted a Dios, como si el hombre... Y cuando nosotros predicamos, llamamos al arrepentimiento y le decimos a la gente, arrepiéntase, crea en Jesucristo, porque usted debe creer, el Señor le demanda creer, pero sabemos que si esa persona cree y se arrepiente, es porque Dios estaba obrando en su corazón, porque Dios estaba trabajando en su vida, porque como decía el hermano, era un escogido de Dios, que nosotros no sabemos quiénes son. Por eso que el Evangelio debemos predicarlo a todo el mundo, a toda persona, porque esa es la demanda de Dios. Entonces, ¿tenía el hombre la libertad en ese estado de inocencia de creer en Dios, de escoger a Dios? Sí, porque el hombre fue creado moralmente bueno, moralmente recto, fue creado a imagen de Dios. Pero estaba en ese estado probatorio donde podía caer de ese estado. Tenía una inclinación al bien. Después de la caída el hombre ya no tenía una inclinación al bien, pero antes de la caída el hombre sí podía escoger a Dios. Párrafo 3. Ese es el estado de inocencia. Hermanos, si tienen dudas, ustedes levantan su mano y preguntan nomás, no hay problema. En el estado de inocencia el hombre sí podía escoger a Dios. Había bien en él, porque fue creado recto. Pero después de Génesis 3, el hombre cae, desobedece el pacto, y ahora él cae en un estado de muerte espiritual. Entonces veremos el libre albedrío en ese estado caído. Párrafo 3 dice, el hombre, por su caída, en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. O sea, ¿perdió grados de libertad el hombre después de la caída? Sí. Porque el hombre ahora no puede buscar ese bien espiritual que antes podía. Él no puede por sí mismo buscar a Dios porque ha caído, porque ya no están esas inclinaciones, esos deseos que le impulsaban, que Dios había puesto en el corazón del hombre, que le impulsaban a buscar a Dios. Ahora su naturaleza estaba corrompida y los deseos le impulsaban a no buscar a Dios. De hecho, vemos que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? ¿Van a buscar a Dios? No, van y se esconden. Van y se alejan de Dios. Sienten vergüenza, sienten miedo, sienten temor por primera vez en sus vidas. No sabemos cuánto pasó desde la creación de Adán y Eva hasta su caída. Cuánto tiempo estuvieron en ese estado de inocencia y de justicia original hasta que pecaron, no lo sabemos. Probablemente fue muy poco tiempo. Pero después que ellos cayeron, perdieron ese bien espiritual. Perdieron grados de libertad.
¿El hombre sigue siendo un agente libre? Sí, el hombre sigue escogiendo. El hombre perdido afuera siempre está escogiendo. Ustedes ven cómo toman malas decisiones, cómo deciden hacer lo malo. Son decisiones de ellos, inclinaciones de su corazón. Ellos lo escogen. ¿Pero qué grado de libertad perdió? Bueno, perdió la libertad de poder por ellos mismos buscar a Dios. Eso perdió el hombre al momento de caer, en la caída. Adán quebró ese pacto de obra, rompió el pacto. Adán se encontraba, dicen otras versiones, con Eva ahí al lado cuando Eva fue engañada y no hizo absolutamente nada. Él creyó tener independencia, creyó ser autosuficiente, creyó en ese momento no necesitar a Dios, pecó, falló, se alejó de Dios y en ese momento fue esclavizado el hombre al pecado. Y ese pecado no solamente tuvo consecuencias para Adán y su descendencia directa, sino para Adán y toda su posteridad. Para Adán y todos nosotros. Todos en Adán pecamos, dice Romanos 5. Todos en Adán hemos pecado y todos en Adán estábamos en esa misma condición, en el estado caído. Gloria a Dios porque nosotros ya no estamos en ese estado caído. Ese es el tercer estado que vamos a ver después, el estado de gracia, en el cual está el creyente. ¿Y qué grado de libertad tiene el creyente en ese estado de gracia? Entonces la caída fue el acto de rebelión del hombre. Fue el hombre creyendo que podía hacer lo que él quería, que podía decidir por sí mismo y no obedecer a Dios. Entonces las consecuencias de ese pecado son sufridas por todos nosotros: la muerte espiritual, la separación de Dios y la condición caída, la esclavitud ahora al pecado. Ahora nosotros tenemos pecado morando en nosotros. Desde ese momento, desde que Adán y Eva pecaron, el pecado comenzó a morar en nosotros y nos hacemos esclavos de él. Por naturaleza nacemos en pecado. Un niño pequeño cuando nace, él no adopta el pecado mientras va teniendo conciencia y peca, sino que él nace con esa naturaleza que es traspasada por sus padres desde el momento de la concepción. En pecado somos concebidos. Ese pecado de Adán viene por naturaleza en toda la raza humana. En toda la raza humana. Entonces en Adán todos pecamos. Esto es lo que se llama la depravación total del hombre, que incluye esa pérdida de libertad. Esos grados de libertad se perdieron. En ese sentido, Adán perdió libre albedrío cuando pecó, porque ya no podía buscar a Dios por sí mismo. ¿Seguía escogiendo? Sí, seguía escogiendo, pero seguía escogiendo según las inclinaciones de su corazón. Y las inclinaciones de su corazón eran pecar, por lo tanto el hombre iba a escoger el mal. Entonces todos por naturaleza somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza y por eso necesitamos, todos los hombres necesitamos la salvación de Dios, porque hemos pecado. En el párrafo 3 que leímos recién, dice: el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. O sea, ha perdido toda capacidad para querer un bien espiritual, toda capacidad para poder buscar a Dios. Por eso que debemos entender bien la caída y lo que ocurrió ahí, hermanos, porque de ahí nacen todas nuestras doctrinas. De la doctrina del pecado, de la caída, nace nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de Cristo. El hombre necesita urgentemente a Cristo porque el hombre no puede buscar por sí mismo a Dios, porque está en un estado caído, porque todas sus decisiones que el hombre toma le llevan a no buscar a Dios, le lleva a alejarse de Dios, como Adán. Por eso Moisés nos relata en Génesis 5 que vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 8:21 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El corazón del hombre es malo desde su juventud. Jeremías 17 nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón nuestro es engañoso. Romanos 1 nos dice que los hombres, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, nos relata la condición del hombre sin Cristo, los pecados que moran en el corazón del hombre desde la caída. Entonces respondemos esta pregunta: ¿tiene el hombre caído libre albedrío? ¿Tiene el hombre caído libre albedrío? Bueno, y aquí es donde debemos explicar, porque hay confusiones, ¿cierto?, teológicas respecto a esto. Si nosotros nos referimos, cuando alguien le pregunte si el hombre tiene libre albedrío, si nosotros nos referimos al libre albedrío como la capacidad del hombre de buscar a Dios, en ese sentido el hombre no tiene ese libre albedrío. El hombre no tiene la capacidad por sí mismo de buscar a Dios. En ese sentido no tiene libre albedrío. O podemos decir de mejor forma, el grado de libertad que el hombre tenía desde su creación disminuyó con la caída. De tal forma que el hombre ahora no puede por sí mismo buscar a Dios. Por eso Cristo dijo: nadie puede venir a Él a menos que el Padre le trajere. Nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre le trajere. Ahora, si nos referimos al libre albedrío como la capacidad que el hombre tiene de escoger y de ser un agente responsable y de dar cuenta por su pecado, en ese sentido sí, el hombre siempre está escogiendo. El hombre escoge qué carrera estudiar, escoge qué trabajo buscar, con quién casarse. Todo eso lo escoge el hombre, naturalmente, porque es un agente moral, es un agente con responsabilidad moral, es un agente libre. Pero siempre escogerá de acuerdo a la inclinación de su corazón. Y la inclinación de su corazón, del hombre sin Cristo, es el pecado. Por lo tanto, escogerá siempre pecar. Escogerá en todas sus decisiones, él se alejará de Dios. Se alejará de Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Tienen preguntas respecto a eso antes de seguir un poco? Entonces debemos ver el libre albedrío en los estados del hombre. Estado de inocencia, estado caído, estado de gracia, estado de gloria. Hermano Paulo. Más que una pregunta relacionada a lo que usted decía al principio, muchas veces Caricaturiza, amigo, lo cuenta. Obviamente la teología reformada relaciona el libre albedrío, que tiene obviamente directa relación con la elección de Dios. Entonces, claro, porque en el señora, usted lo decía que respecto al albedrío del hombre, que casi como que nosotros creemos que Dios es alguien que nos dirige como robot, ¿cierto? Nosotros no tenemos elección. Bueno, de la misma forma, también señalan que cuando hay elección, o sea, como el hombre no tiene, es como un robot y Dios tiene preparado, por ejemplo, el infierno para algunas personas. De igual forma también se señala eso, de que como Dios ya tiene preparado el infierno para algunas personas, esas personas, por más que quieran libremente escoger a Dios, Dios no la va a recibir porque ya están buen punto. Están predestinadas para poder llegar al infierno. Entonces, ninguna persona, ¿cierto?, que nosotros vemos en la Escritura que por no escoger a Dios, por no arrepentirse y estar en el infierno, va a tener una referencia con Dios para poder decir: yo quise elegirlo, yo quise arrepentirme, pero fue Dios que no me permitió. Buen punto a aclarar, empleemos más eso para que no queden con esa duda. Bueno, lo vimos hace mucho tiempo atrás en la lección, en el punto de la predestinación, pero la otra caricatura que le hacen a la teología reformada es decir, ustedes creen en una elección. Entonces, como dice el hermano Pablo, si Dios escogió, si Dios ya tiene a sus escogidos, entonces si alguien que no es escogido quiere venir a Cristo, entonces no va a ser aceptado. ¿Por qué? Porque ya están los escogidos. ¿Qué responderíamos a eso? Que no, por supuesto que no, porque Cristo dijo: de todos los que el Padre me dio, ¿cierto?, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Lo que nosotros entendemos dentro de la Escritura es que cuando alguien viene a Cristo es porque es un escogido de Dios. Es porque Dios está obrando en su corazón y ha cambiado sus deseos, ha cambiado sus inclinaciones de tal forma que ahora él viene voluntariamente a Cristo, porque es parte del pueblo de Dios.
Nosotros no conocemos a los escogidos de Dios. Entonces no podemos decir ya, estamos los escogidos y otro que venga no es escogido. Y entonces dicen ellos, caricaturizando nuestra postura, es que si alguien quiere venir pero no es escogido, entonces no puede venir. Y lo contrario, si alguien no quiere venir, pero es escogido, el Señor le trae igual a la arrastra, y aunque no quiera, él se esté negando, el Señor lo arrastra. Tampoco es así. Porque ¿qué respondemos a eso? ¿Qué hace Dios? Dios nunca, ningún hombre quiere venir a Cristo voluntariamente. ¿Qué hace Dios? Dios obra en nuestro corazón, nos transforma, cambia nuestra voluntad, de modo que nosotros ahora queramos voluntariamente venir a Cristo. Yo ahora quiero venir a Cristo, pero porque Dios cambió mis afectos. Dios cambió mi corazón. Esas son las promesas del nuevo pacto. El Espíritu Santo vino a morar en mí, me hizo entender Dios las cosas espirituales, me hizo ver la luz del Evangelio, y ahora yo vengo en arrepentimiento y fe. Ahora yo me arrepiento y creo, y soy justificado por la fe, porque Dios me habilitó, me dio la capacidad de ahora poder yo creer por la fe. Por eso decimos que la fe es don de Dios, es basado en ese texto que citó el hermano Pablo de Efesios 2. La fe es don de Dios, ¿por qué? Porque Dios me habilita para yo poder creer. Es mi fe, es mi arrepentimiento, pero a la vez es un don de Dios porque Dios me capacita, me habilita para yo poder venir. Porque yo estoy inhabilitado moralmente por la caída. No puedo venir moralmente. Mi moral está caída, mi naturaleza está caída sin Cristo. Eso es lo que ocurre en la salvación. Entonces las otras versiones son caricaturas, que no es lo que la Biblia enseña ni lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el hombre viene voluntariamente y que cuando predicamos el Evangelio no vamos a predicarle diciendo, oye, ¿eres tú un escogido de Dios? Si eres escogido de Dios puedes venir a la salvación. No, así no se predica el Evangelio. ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Cuáles son las demandas del Evangelio? Cuando nosotros predicamos debemos decir a la gente, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Hay esperanza para ti también. Hay esperanza de salvación, porque la Biblia dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Y en nuestra teología adentro no lo mencionamos, pero aquí en nuestra mente sabemos que si ellos creen es porque son de Dios, son hijos de Dios, son ovejas de Dios. Entonces debemos decir, arrepiéntete y cree, porque el mensaje del Evangelio es para todos los hombres. ¿Por qué es para todos los hombres y no solo para los escogidos, hermanos? Porque Dios ha habilitado naturalmente a todos los hombres para creer. El hombre naturalmente desde la creación tiene la facultad de poder creer en Dios. Porque si no fuera así, Dios le estaría pidiendo al hombre algo que no puede hacer. ¿Se daría cuenta que eso sería injusto? ¿Sería injusto si Dios le pidiera al hombre algo que no puede hacer? Pero ¿por qué el hombre no puede venir a Cristo? Porque está inhabilitado, no naturalmente, moralmente. Desde la caída, moralmente el hombre cayó, su naturaleza cayó. De tal forma que el hombre no quiere buscar a Dios. Entonces no puede porque no quiere, y no quiere porque no puede. Porque naturalmente está inhabilitado. O sea, moralmente está inhabilitado. Entonces la caída o la inhabilidad del hombre es moral, no natural. El hombre fue creado para adorar a Dios. Pero el hombre no quiere venir a Cristo porque moralmente está caído. Moralmente no hay ningún bien en su corazón que le lleve a buscar a Dios. Hermano Víctor. Pero entonces el hombre caído, después de haber pecado a Adán y Eva, pero no puede. Él no puede ir a Dios. No puede, porque está inhabilitado moralmente. Pero no puede porque no quiere, porque no hay ningún bien espiritual que lo lleve a él a buscar a Dios. Y no quiere porque no puede a la vez porque está moralmente caído. O sea, su naturaleza está caída. Lo que quiero decir, que el hombre naturalmente, él puede comprender el Evangelio. Por ejemplo, usted, me imagino que han predicado, y una persona ha dicho, yo entiendo lo que tú me dices. Yo entiendo que Cristo murió por pecadores. Yo entiendo que soy un pecador. Yo entiendo que necesito la gracia de Dios. Pueda sentir a todas esas verdades, pero aún así no creer. ¿Me entiende? Porque no está inhabilitado naturalmente para poder creer. Él sabe lo que tiene que hacer, pero está inhabilitado moralmente. Por lo tanto, no puede y no quiere. No hay ninguna inclinación que lo lleve a buscar a Dios, a menos que Dios abra su corazón. A menos que... Vamos allá y después acá. Estoy pensando en la capacidad que tenemos de autojustificar. Antes de Cristo todos queremos, somos culpables, buscarle la vuelta a los elegidos para ser justificados. Entonces yo como lo entiendo, es que el Señor tiene que presentarse o se presenta
sea mínima en alguien que procure la salvación, es injusto para el otro. Que sería injusto y ya operaría el libre albedrío, porque el libre albedrío tiene que operar en que si a un grupo se le presentan las mismas condiciones, esta situación, hay unos que libremente, como dice el pastor Sugiel, reaccionan en fe y arrepentimiento. Y hay otros que libremente deciden no querer. Porque si no, pasamos a otro problema y que decir, claro, primero si el Señor se inclina un poco a hablar, ya no sería tan. Definitivamente habría una inclinación por salvar a uno. Yo creo que ahí nos diríamos definitivamente al malentender de la soberanía de Dios que elige a unos para honra y otros para deshonra. Y lo otro que yo quisiera mencionar es que todo este tema tiene que ver mucho con nuestra cosmovisión humana que tenemos, donde entendemos el libre albedrío como una capacidad decisional separada de él. Y el libre albedrío con la soberanía de Dios no operan así, sino que operan juntos y paralelos. Y eso hace que a nosotros nos cueste tanto comprender que no tiene contradicción una cosa con la otra. Exacto. Eso quería mencionar. Y otra cosa que quería mencionar. Sí, eso es importante. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer nosotros? Mezclarlos. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Y tratar de entenderlo. No. Tenemos que separarlos y saber que ambos los señala la Biblia, pero corren juntos. Uno no lo podemos entender, la soberanía de Dios, nosotros no la podemos entender. Hermanos, por eso la elección, ¿para qué está en la Biblia? La doctrina de la elección, ¿para qué está? ¿Para predicar el Evangelio? No, porque el Evangelio debe ser ofrecido a todos los hombres. Eso nos señala la Escritura claramente. La doctrina, personalmente, creo que la doctrina de la elección está en la Biblia para nosotros dar gracias a Dios, porque no merecíamos ser salvos, no merecíamos ser escogidos, y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para su gloria. No porque nosotros lo mereciéramos, sino por su pura gracia. Yo creo que para eso está la doctrina de la elección en la Biblia mencionada, pero es algo que nosotros no podemos comprender. Y eso es lo que quería mencionar, que en eso aún así opera el que uno haga esa elección cuando viene el Señor y le presenta el Evangelio, aunque usted crea que es libre albedrío, pero eso está dentro de la soberanía de Dios. Exacto. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Eso es lo que no entendemos, porque si no, pasamos a otra doctrina que es la que el Señor mira desde la antigüedad hacia el futuro, quiénes son los que van a elegirlo, apelando a la omnisciencia y de acuerdo a eso establecer su plan Claro. de salvación. Y eso es, De acuerdo a lo que el hombre elige. Y eso es falso, es legítimo. No es correcto, claro. Exacto. No es correcto. Eso quería mencionar. Sí, gracias, hermano. Hermano Marcelo. Quiero que aclaren su duda, hermano. Así que si tienen dudas, pregunten. Pienso dentro de todo esto que el libre albedrío es un tema bien amplio, pero cuando nosotros nos apegamos a la Escritura vemos que hay una claridad bien concreta. Porque, por ejemplo, nosotros antes, por la vivencia que teníamos del Evangelio, nosotros creíamos que podíamos ir a Cristo. Nosotros podíamos ir. Y luego cuando vamos a la luz de la Escritura nos vamos tocando estas cosas maravillosas que Él nos ha impulsado, que Él nos encamina, nos damos cuenta que no corresponde a Dios. Porque si fuera por nosotros, claramente nosotros nunca vendríamos bien como usted lo plantea. Ahora, mi punto es que realmente nosotros generamos una ensalada de doctrinas a este punto. Por ejemplo, mezclamos ese versículo que dice, muchos dirán en aquel día no hicimos esto, no hicimos todo, predicamos, profetizamos, y el Señor termina diciendo, nunca lo conocí. Entonces, por ahí mezclamos diciendo, no, pero ¿cómo si esas personas estaban en donde Dios, se acercaron a Dios y ahora son rechazados en el juicio? Pero ellos eligieron a Dios. El punto es que realmente nunca eligieron a Dios. Aunque estuvieron en medio, nunca eligieron a Dios. Nunca se arrepintieron. Porque finalmente la elección nos tiene que llevar a un arrepentimiento y una fe que viene a Dios. Si no hay eso, podemos pasarnos la vida en la iglesia sin nunca haber entendido que realmente nosotros somos Cristo. Yo creo que se nos genera una mezcolanza de puntos, entender que no, que yo elijo a Dios, no elijo a Dios, en algunas cosas sí lo elijo, en otras cosas no lo elijo.
que es realmente tenemos que analizarlo si realmente nosotros fuimos constituidos por Dios, a la luz de la Escritura. Cuando nos vamos dando cuenta si somos realmente hijos de Dios, estamos viviendo en genuino arrepentimiento. Y eso nos va a llevar a entender que realmente nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió porque pone obras que nos encaminan a Él. En cambio, cuando mezclamos esto de decir el día de mañana, porque va a pasar, ese versículo se va a hacer evidente en que muchos van a decir, no profetizamos, y Dios nos va a decir, apartado de mí, hacer la verdad. Sí, por eso decía que son dos doctrinas que nosotros debemos llevarlas por rieles distintos. Hablamos de la soberanía de Dios, creemos en ella, creemos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, por supuesto, esa es mi seguridad y mi consolación, y es lo que me anima en muchos momentos de mi vida, saber que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y me lleva a una gratitud. Y hasta ahí nomás, porque más allá no puedo entenderlo. Cuando Pablo habla en Romanos de la doctrina de la elección, el texto que citó el hermano, Jacob amé, mas Esaú aborrecí, y habla de esa elección soberana de Dios, Pablo termina diciendo en el capítulo 11, oh profundidades de la riqueza, del conocimiento, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos, cuán inescrutables son sus juicios, sus caminos. Entonces, por eso dice, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, Él sea la gloria. Es algo que no puedo comprender, pero me lleva a exaltar a Dios por su elección, me lleva a exaltar a Dios porque Él me escogió. Pero la Biblia paralelamente nos habla de la responsabilidad del hombre. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, por ejemplo, debemos predicar pensando en la responsabilidad del hombre, que el hombre tiene que responder. Ahora, sabemos, nuestra teología, que Dios va a llamar a los suyos, que Dios va a llamar a su pueblo. Por eso decimos, predicamos el Evangelio y Dios hace el resto. Pero tú tienes que predicar con persuasión, tienes que predicar con sentido de urgencia. Todos los predicadores y grandes predicadores del pasado predicaban llamando al arrepentimiento a la gente. Por ejemplo, que cuando Pablo está dando su testimonio, su discurso y predicando el Evangelio ante el rey Agripa, ¿qué dice Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, tenemos que predicar con un sentido de persuasión, de querer que la gente se arrepienta y venga voluntariamente a Cristo. Pero nosotros sabemos que cuando ellos vienen a Cristo voluntariamente es porque Dios transformó su corazón. Y eso es la lección. ¿Entiendes? Y eso es lo misterioso para nosotros. Pero eso en cuanto al libre albedrío. No sé si hay otra pregunta para que lo vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana vamos a seguir con el tema. Pero si tienen dudas, hermanos, aclárenlas. Hermano Víctor. Solo para, sí. como para sacar algo limpio. Entonces, al igual que como cuando conversamos acerca de la Trinidad, es un misterio y algo que explicarlo con ejemplos terrenales, digamos, no se puede. Acá, esto de la responsabilidad del hombre y que Dios tiene todo decretado, son cosas que es un misterio para nosotros. O sea, no, tratamos siempre, a veces uno, claro, hacer este juego de tratar de entenderlo, mezclarlo, y no, en realidad uno debería decir, bueno, hasta aquí yo esto no lo entiendo, esto se lo dejo a Dios, y gloria a Dios por lo que hace. Claro. Amén. Pero por ejemplo, mire, cuando hablemos de la santidad, de aspectos prácticos, la santidad de apartarse del mal, ¿tenemos que nosotros apartarnos del mal? ¿Tenemos que dejar de pecar, hermanos? Sí, pero ¿por qué Dios dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? ¿Por qué dice que el que nos predestinó también nos justificó y el que nos justificó también nos glorificó? Él nos dice que va a terminar la obra. Entonces yo podría decir con la soberanía de Dios que Él está obrando en mí y me va a perfeccionar hasta el día final. Yo podría decir entonces que Dios siga haciendo su obra. Yo sigo viviendo nomás. ¿Me entiendes? Tal Dios me va a santificar igual. No, pero la Biblia, eso se lo dejo a Dios. Las cosas secretas, dice la Biblia, pertenecen a Jehová. Son de Él. Él está obrando en mi vida. Me está santificando. Pero la Biblia me manda a mí a ser responsable en apartarme del pecado, ¿cierto? En vivir para Él, en dar frutos como cristiano. Y eso es evidencia de que yo soy un cristiano. El cristiano ha cambiado sus deseos, sus inclinaciones del corazón, sus afectos, y él ahora quiere buscar a Dios, ahora ama los mandamientos de Dios, ahora quiere obedecer a Dios. Y debo buscar la santidad. Pero sé que no es 50 y 50. No es que Dios está haciendo el 50 de mi santidad y yo el otro 50. Yo tengo que hacer lo que el Señor me manda para santificarme, pero yo sé que Dios está completando la obra en mí. Dios está produciendo en mí incluso el querer como el hacer, dice la Biblia, según su buena voluntad. Él está produciendo todos esos deseos en mi corazón. Recuerda lo que dice Hechos capítulo 2, Efesios capítulo 2, después que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Después dice el verso 10, porque somos hechura suya. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Dios. Creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, ¿cierto? Debemos andar en santidad, en buenas obras,
Pero dice, las cuales son, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó esas buenas obras de antemano? Dios. Hermano, aún nuestras buenas obras no son mías, son de Dios. Pero yo tengo que andar en buenas obras. ¿Se da cuenta? Dios está haciendo todo, pero yo soy responsable de hacer lo que Dios me demanda. Eso es lo que es. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Ahora, en esta vida, ¿de qué debo ocuparme yo? De lo que Dios me manda, de mi responsabilidad. Y alabar a Dios por su soberanía. No me queda más que engrandecerlo, porque Él es soberano, porque Él todo lo gobierna, porque Él todo lo ha decretado, porque Él ha escogido a los suyos. Eso es para alabarle, darle gloria, darle gracias porque me escogió a este pecador. Pero lo que Dios me demanda es que yo haga su voluntad. No puedo decir, entonces me quedo de brazos cruzados, total, Dios escogió a los que van a ser salvos, entonces no evangelizo. Como dicen algunos. Eso sería un mal entendimiento de la soberanía de Dios. Porque la Biblia me manda a evangelizar y a predicar a todos. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Hechos dice a que se arrepientan. O sea, el hombre es responsable. La muerte de Cristo, por ejemplo, estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Eso dice Hechos. Pero ¿qué dice Hechos capítulo 12 en su predicación Pedro? Dice a hablando de Cristo, por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, el decreto de Dios estaba establecido, prendisteis y matasteis. O sea, podrían haber dicho ellos, nos lavamos las manos si Dios lo tenía predestinado esto de antes de la fundación del mundo, que Cristo muriera. No, pero el hombre era responsable. Dios le dice, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Pedro le dice, mataron ustedes al autor de la vida. El hombre es responsable de lo que hizo. El hombre es un agente responsable ante Dios. Por eso nadie en el infierno va a poder decir, no, es que Dios me envió aquí. No, ellos, sus obras lo llevaron a eso. El plan de Dios no es que el hombre vaya al infierno. Dios no quiere la muerte del impío, dice Ezequiel. Es el hombre el que ha decidido por sus pecados ir a ese lugar. ¿Hay elección de Dios? Sí. Dios ha escogido a algunos para salvación porque si no, ninguno se hubiera salvado. Y a los otros los ha dejado caer en su pecado. A los otros le dice, arrepiéntanse, vengan a Cristo, pero el hombre no quiere venir a Cristo. Y eso es todo. No sé si hay una última pregunta. Hermano José. Yo solo quería agregar que ante eso el pastor Suge, citando nuevamente, él dice que el mayor acto de libre albedrío que alguien hace es en ese contexto de la salvación. No hay otro elemento tan grande porque luego ya no tienes tus afectos. Si crees, el Señor te guía de para adelante y te va a guiar la perseverancia de los santos hasta el final. Si en esa dirección tú no se gestó el don de la fe en el corazón de esa persona, definitivamente los afectos y la inclinación natural de su pecado lo van a hacer definitivamente elegir en conformidad. Y eso solamente quería citar que él dice que el mayor acto, la mayor manifestación del libre albedrío en las personas está en ese momento cuando viene la palabra de Dios y tú eliges ahí para salvación. Amén. Sí, tiene toda la razón ahí el pastor Sugel. Entonces, hermanos, para concluir, tenemos el grado de libre albedrío del hombre en el estado de inocencia, que el hombre podía escoger a Dios como podía caer de ese estado. Era inestable, dice la confesión. Después tenemos el estado caído, donde el hombre pierde grado de libertad y el hombre puede elegir cualquier cosa, pero ya no buscar a Dios, porque sus inclinaciones son malas, sus inclinaciones no le llevan a buscar a Dios. Y la próxima semana veremos ya el estado de gracia, cuando nosotros conocemos a Dios, cómo el hombre vuelve a recuperar ese libre albedrío para ahora poder buscar a Dios. Y después veremos al final el estado de gloria, cómo va a ser ya esa libertad total en el cielo, donde podemos elegir, lo único que vamos a elegir es a Dios. Y va a ser glorioso eso porque ya no vamos a tener pecado en nosotros. Bien, pongámonos en pie entonces para hacer una oración, hermanos, congregacional. Vamos a orar. No sé si hay alguna petición que quieran mencionar en este momento para que la hagamos en conjunto, hermanos.